y el primero creo que le tira error y el que está abajo es el correcto. No sé si a ustedes es lo mismo, pues, pero esa fue una respuesta que se dio en el salón anterior. En mi caso solo me aparece una opción. De repente que hablamos con Alfredo Eddy, para que si aquel puede hacer algo ahí. Sí, Lick, le voy a consultar a Lick Alfredo cómo se procederá en esos casos. El encargado de eso es, creo yo, primero el jefe del centro de información. Y son los encargados de esas actividades administrativas. Vamos a ver que tal vez hoy en la noche platicamos con el coordinador o con quien sea para ver que se resuelva y tengamos facilidad de acceso, ¿verdad? Gracias, licenciado. Estamos en comunicación, compañeritos. Es importante eso. Bien, empecemos por el inicio, dice un amigo. Solo una pregunta. A los que, los que tienen el problema para ingresar a Soeconómicas, el problema que les da no es un problema que dice que la conexión es privada, solo para que me confirmen. Compañeros, ¿escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha. Lo que está comentando Henry. Sí, cabal, está ese problema de internet no seguro, pero entré al segundo link que tira la opción y ya me deja entrar. Sí, para los que tienen ese problema, en donde dice la conexión no es privada, abajo aparece configuración avanzada. Le damos un clic a configuración avanzada y hasta abajo aparece acceder a Soeconómicas. Y entre paréntesis va a aparecer sitio no seguro, pero es por los firewalls que detecta Chrome. Pero al darle al segundo donde dice acceder a Soeconómicas, los va a llevar automáticamente al sitio. Vamos, compañeritos, hagámoslo. Es la invitación para todos. ¿Por dónde nos quedamos, compañeritos? En el otro salón. Y nos iniciamos la charla en este punto. Muchas veces. Para que lo ponga porque... Ya lo dio. No me ha dado, si no he tomado café. ¿Así? No me ha dado hambre. ¿Verdad? Pero es que yo me gusta hacer todo primero. Que se entiende. Está bueno. Aquí nos quedamos, ¿verdad, jóvenes? ¿Todavía están ahí? Sí, licenciado. Sí, aquí estamos. Bien, empecemos con esto, pues. Punto 2, ¿cómo fue expropiada de la tierra la población rural?
fíjense, solo esto nos dice bastante, que a la población campesina le fue expropiada su tierra, en donde la persona que trabajaba para un patrono y para él mismo, siervo el mismo en otros tiempos, es decir, como en estos procesos y en ese momento el trabajador lo hacía en la hacienda del patrono y también en su parcela. Y en el segundo párrafo, fíjense ustedes que resalta que el poder del señor feudal no radicaba solamente en el tamaño de su renta, sino básicamente era el número de súbditos que dependían de él, y campesinos obviamente. Es decir, es cierto que el tamaño de la tierra tenía incidencia, pero no era el único, sino también el número de trabajadores que tenía. Ese era el poder real que tenía. En el tercer párrafo nos dice que la disolución de los ejércitos feudales generó una gran masa de proletarios libres para enrolarse a la nueva dinámica del capital. El tercer párrafo. Pero tenemos que este señor feudal, cuando yo toco este tema, le pido a los alumnos que recuerden, que se ubiquen en aquellas documentales o películas que hemos visto de esos periodos, de la Edad Media. Por ejemplo, hay películas muy conocidas, El Cid Campeador, una de las últimas, con Mel Gibson, ¿cómo se llama la película? No me acuerdo, pero en donde a él al final prácticamente lo parten en pedazos cuando lucha contra los señores feudales. No la han visto. ¿Ustedes van al cine o ven películas? Corazón Valiente creo que se llama esa. Esa película es Corazón Valiente. Esa película Corazón Valiente es un fiel reflejo de lo que sucedía en esos momentos del modo de producción feudal. Y este señor feudal, el propietario de grandes extensiones de tierra, propietario de algún castillo, se oponía por un lado a la realeza y al parlamento. Pero en su accionar, en el despojar a la masa campesina, este señor feudal pudo crear un proletariado mayor al expulsar, ojo con esto, al expulsar violentamente a los campesinos de la tierra. Y estamos diciendo la esencia de la acumulación originaria. La masa campesina fue expulsada violentamente de la tierra que poseían en propiedad. Y como ahí dice, los mismos títulos jurídicos poseía el señor feudal que los campesinos, a quienes se les usurpa las tierras comunales. Y se dio un largo proceso, ¿verdad? Estamos hablando entonces, estos elementos que estamos citando sobre el modo de producción feudal, prácticamente estamos arrancando, estamos iniciando con la caída prácticamente del régimen feudal y el surgimiento del sistema capitalista.
Y aquí lo tenemos como las actividades de los campesinos, de los trabajadores agrícolas, eran tan cuestionadas en esa fase del desarrollo, de la decadencia del feudalismo, ya que la decadencia del feudalismo y el surgimiento del modo de producción capitalista. En la misma entraña del régimen feudal surge el capitalismo. Lo que exigía, dice, el sistema capitalista que estaban haciendo era una situación, una condición servil de las masas, de los trabajadores. Ojo, la transformación de la propiedad en alquileres y la conversión de sus medios de trabajo. El segundo párrafo, fíjense ustedes cómo ese proceso de expropiación violenta de las masas populares recibe un impulso en el siglo XVI con la Reforma. Era un proceso que iba a contribuir en acelerar el surgimiento del capitalismo. Y aquí no solo les arrebataron violentamente sus pertenencias a los trabajadores, sino también se da una expoliación de los bienes de la iglesia a través de la Reforma. Recordemos que en ese periodo la Iglesia Católica era propietaria feudal de gran parte del suelo inglés. Es decir, que la Iglesia Católica tenía bastante poder. Tenía tierras, tenía ejércitos incluso. Disputaba el poder con el mismo rey. Tenía mucha incidencia en el feudalismo la Iglesia Católica. Y aquí procede un comentario que no hice en el otro salón. Ustedes ubican y conocen qué fue la Inquisición. Pregunto. Hasta le llamaban la Santa Inquisición. ¿Se ubican? Sí, yo creo que era algo que normas que la iglesia ponía, que cualquiera que fuera en contra de lo que ella decía era considerado hereje y era víctima de sanciones hasta pena de muerte. Así es. Llamada Inquisición, la Santa. Es decir, lo que quiero resaltar era el poder económico y político que tenía la Iglesia Católica. Que todo, como dijo el compañero, que todo aquel que se oponía a sus prédicas era considerado hereje. Y al ser considerado hereje, lo más seguro que iba a sufrir tortura o incluso la muerte, quemado vivo. Es decir, y fíjense usted que es paradójico, porque en ese proceso violento que practicaba la Inquisición, aquella persona, hombre o mujer, anciano o joven, quien fuera, si aparentaba dolor por la tortura, era porque estaba poseído por el demonio, decía. Imagínense ustedes, una de las formas más crueles que utilizaron fue el potro. Eran prácticamente estirar a la persona hasta que se partía. Lo que le pasó en esa película a Mel Gibson, ¿verdad? Que lo parten, es partido en pedazos. Es decir, era todo aquel
que se oponía o aquel que tenía algún comentario o alguna práctica en contra de las creencias, era severamente castigado, hasta matarlo, hasta quemarlo vivo. Era terrible. Entonces la iglesia jugaba un papel muy poderoso en esos periodos. Tenemos entonces que si la acumulación originaria fue el proceso violento que expropió a la masa campesina de sus propiedades, provocó, y aquí lo dice que fue en Escocia, alrededor de 200,000 personas que perfectamente podían ser señalados o hacerlos esclavos, incapaces de ganarse el sustento. Es decir, que la acumulación originaria no es el resultado del capitalismo, sino al contrario, es el punto de partida del capitalismo. Es decir, estamos hablando del gran despojo, de la gran expropiación de que fue objeto el campesino y toda persona, y los echaron prácticamente a la nueva dinámica del capital. La expoliación, compañeros, esta palabrita consiste en arrebatarle por medios violentos algo a alguien. Y ahí si cambio esa palabra y digo la expropiación violenta de los bienes eclesiásticos, esa palabrita expoliación, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la propiedad comunal, la transformación usurpadora practicada con el terrorismo más despiadado de la propiedad feudal y clánica, convertida en propiedad privada moderna, fueron, dice, otros tantos métodos idílicos. Así es la palabrita, lo hace Marx en sentido socarrón, como diríamos, como palabra que utilizamos acá, con un dejo de burla de que no fue idílico, nada que ver, fue violento, fue salvaje. Todo lo que se practicó, todo lo que se hizo en este proceso. De ahí recuerden ustedes lo que les voy a decir en este momento. Marx en uno de sus pasajes menciona el origen del capitalismo no fue nada idílico. Por el contrario, el capital desde sus orígenes viene chorreando sangre y lodo por todos sus poros de pies a cabeza. Es decir, que el surgimiento de este modo de producción capitalista que hoy conocemos fue un proceso violento para arrebatarles, incluso no solo las propiedades, sino también hasta la vida de los antiguos propietarios. Me refiero a la masa campesina. Dice, estos métodos
conquistaron el campo para la agricultura capitalista, incorporaron el suelo al capital, es decir, que el suelo se convierte también, y crearon para la industria urbana la necesaria oferta de un proletariado enteramente libre. Cuando dice enteramente libre se refiere a que no tenía nada en propiedad, solo tenía su fuerza de trabajo para venderla. A eso se refiere enteramente libre. Ya no tenía tierra, no tenía instrumentos de nada, lo dejaron sin nada. Este proceso de acumulación originaria en eso consiste, en vil y rastrero despojo a todos los trabajadores de esa época y convertirlos en proletarios enteramente libres. Es decir, eso de libres era sin nada. No tenían nada para vivir. Entonces se vieron en la necesidad de buscar trabajo, obviamente. Es decir, que la acumulación originaria fue eso, un método violento de despojo al trabajador de su tierra y de sus instrumentos de trabajo. Aprovechando un par de minutos, compañeritos, fíjense ustedes que este jueves que viene, estoy un poquito apurado de tiempo. ¿Por qué? Les voy a contar. Resulta que su profesor, como no tenía nada que hacer, siguió estudiando otra carrera. Seguí estudiando Derecho. Y el jueves tengo mi examen general técnico profesional, es decir, tengo el privado. Me someto a un privado para ver si me puedo graduar este año de abogado. Entonces, si por alguna razón o se me hizo tarde o las condiciones no son las mejores, quiero que me entiendan, ¿verdad? Deséenme suerte en mi examen privado, ¿verdad? Un día ustedes lo van a realizar también. Bien, sigamos con el punto. ¿Perdón? Éxitos. No, le decía que bueno, Lick. Felicidades y éxitos. Gracias, compañero. Y qué bueno que haya podido, porque eso de los cupos, ya me di cuenta que es un dolor de cabeza. Ajá, sí. No, y a propósito del tema, fíjense ustedes, los que van para estudiar economía, auditoría o administración de empresas, de veras, les sugiero que estudien Derecho también. El administrador, el economista o el auditor debe saber de leyes. Es decir, cuando ustedes cuando cierren el pensum o se gradúen o estén en esa fase, les sugiero que estudien Derecho. Les va a servir mucho, ¿verdad? Un auditor, un contador público auditor que conozca de Derecho, le sirve mucho al economista y al administrador también. Es importante. Gracias por el consejo, Lick. Sí, y los quiero ver ya graduados de aquí de la Facultad de Económicas y estudiando en Derecho. Se lo sugiero de veras. Les va a servir de mucho.
Y cuando puedan, también métase a una maestría. Decía mi familiar, mi abuelita, por cierto, el saber no ocupa espacio. Podemos aprender tanto de tanto. Sigamos con el punto 3. Leyes persiguiendo a sangre y fuego. Fíjense ustedes, las leyes persiguiendo a sangre y fuego a los expropiados a partir del siglo XV, leyes reduciendo es decir, que no solo les quitaron sus tierras, sus instrumentos de trabajo, sino también legislaron para perseguirlos inmisericordiamente. Es decir, era una persecución tal a los expropiados. Así nace entonces el sistema capitalista. Nos olvidamos de aquella tesis que platicamos al inicio, que una vez, hace mucho tiempo, un grupo de personas laboriosas, emprendedoras, ahorrativas, hicieron mucho dinero, mucho capital. Y por otro lado estábamos nosotros, ¿verdad? Que éramos haraganes, éramos lo peor. No es cierto, no es cierto. Fíjense ustedes que han llegado a tal nivel el descaro que le dicen a la persona que es pobre que ella tiene la culpa por ser pobre. Eso no es cierto. Él no tiene la culpa de ser pobre. Lo hicieron pobre. Esa es la realidad. Lo hicieron pobre. Pero nos quieren inocular ese pensamiento. Lamentablemente, algunos se lo creen, que son pobres por culpa de ellos. No, ellos no tienen la culpa de ser pobres, los hicieron pobres. Recuerden eso, que no nos engañen, que no nos mientan, y nosotros que no nos la creamos. Sigamos. Dice, los expulsados por la disolución de los ejércitos feudales, o sea, disolvieron el ejército, los ejércitos feudales. Y también, o sea, expulsados por la disolución de los ejércitos y por la expropiación violenta de sus tierras. El mercado no podía absorberlos con la misma rapidez con que eran puestos en esa situación. Y por otro lado también, las personas arrojadas de su órbita habitual no podían adaptarse de forma tan rápida a la disciplina de su nuevo estado. Y fíjense ustedes, se transforma masivamente en mendigos, ladrones, vagabundos, y como dice Marx, en parte unos por inclinación y otros por la necesidad o por las circunstancias, ¿verdad? Es decir, unos ya tenían inclinación a ser ladrones, vagabundos o mendigos, y otros porque no tenían. Vean ustedes lo que pasa hoy con lo de la pandemia. ¿Cuántas personas adultas de la tercera edad, o niños o señoras viejecitas, que en algunas esquinas están vendiendo dulces o pidiendo una ayuda económica? ¿Verdad? Y no tienen la culpa de ellos. Para nada. Los hicieron pobres. Yo veo aquí en la Roosevelt, compañeros, unos niñitos haciendo su tarea de la escuela y la mamá o papá pidiendo una ayuda económica. Es triste esa situación.
mientras que otros pocos tienen en abundancia, ¿verdad? Empezando por nuestro, no, corrijo, no nuestro, por el presidente. Todo el despilfarro que ha habido. Y a propósito del proceso electoral, cuando vayan a votar, compañeros, piensen, mediten. No voten por los mismos. Pero bueno, es solamente una sugerencia. Respeto inclinaciones políticas. Dice, a finales del siglo XVI, en toda Europa, prolifera, en toda Europa, ¿sí?, una legislación sanguinaria contra la vagancia. Les quitaron su tierra, les quitaron sus instrumentos, no tienen trabajo. ¿Qué hacer si no tienen trabajo? Eran declarados vagabundos. Y dice por ahí, a los padres de la actual clase obrera se les castigó desde un principio por su transformación forzada en vagabundos. Es lo que les decía, los forzaron a ser vagabundos e indigentes. Y las leyes los trataban como delincuentes voluntarios. Los marcaban, les daban látigo, les cortaban una oreja y probablemente los mataban. La reincidencia era pena de muerte. O sea, nos quitaron todo. ¿Y ahora qué hacemos? Para ser mendigo tenían que darles una autorización quienes podían dedicarse a la mendicidad. Triste la situación, ¿verdad? Y la seguimos padeciendo. Génesis del arrendatario capitalista. Esto es algo curioso, compañeros. ¿Cómo? Veámoslo así. El propietario de una gran extensión, el terrateniente, resulta que va a rentar su tierra a un personaje, a un capitalista. Y esos contratos de arrendamiento en estos tiempos eran no menos de 99 años. Imagínense ustedes, 99, un contrato de arrendamiento por 99 años. Hoy se hacen de un año, ¿verdad? Prorrogables por una carta o por la aceptación nada más. Un año. Y ahí estamos hablando, bueno, casi 100 años, ¿eh? Lo más probable es que los que hicieron el contrato fallecieron y los que seguían como uno como dueño de la tierra y el otro como inquilino eran los hijos o los nietos de los que iniciaron ese contrato, ¿verdad? Esta situación iba a favorecer directamente al inquilino, al arrendatario. Contratos por periodos larguísimos. Eso es un elemento. Otro elemento es que el inquilino se iba a enriquecer, fíjense ustedes, paradójico, se iba a enriquecer al mismo tiempo a costa de sus trabajadores y del dueño de la tierra. De sus trabajadores porque los explotaba y del dueño de la tierra era porque se estaba dando una desvalorización del dinero. Es decir, que si se había pactado un contrato, se me ocurre, por 100 quetzales, por decir algo, pero en la medida que se desvalorizó el dinero, resultaba que ya no eran 100 quetzales los que pagaba, sino vendían siendo, ¿qué?, la mitad o menos que le estaban pagando por la tierra. Y si a eso le agregamos que ese inquilino cultivaba la tierra, productos agrícolas, se dio una elevación de los precios de los productos agrícolas.
Entonces teníamos contratos de larga duración, la explotación al trabajador, la desvalorización del dinero que afectaba al terrateniente y los productos que realizaba el inquilino, los precios se fueron a las nubes. Entonces, 4 elementos que le permitieron al arrendatario capitalista enriquecerse. Contratos prolongados, explotación de la fuerza de trabajo del campesino, desvalorización de la renta que pagaba y la elevación de los precios de los productos agrícolas. ¿Qué tal? ¿Estamos? Sigamos. Punto 5. ¿Cómo repercute la revolución agrícola sobre la industria, la formación del mercado interior para el capital industrial? Unos campesinos fueron expulsados violentamente, mientras que otro grupo reducido lo transforman en jornaleros de los grandes arrendatarios. Fueron expulsados, convertidos en mendigos, y otros los hacen jornaleros de esos grandes arrendatarios. Estoy hablando ya del que no tenía tierra, pero sí la rentaba y se beneficiaba. Entonces, esos jornaleros se convierten en trabajadores de los arrendatarios y los junta y los pone a trabajar, ¿no? Y el beneficio directo era para el arrendatario. Mientras que antiguamente ese trabajador con su familia se dedicaba a esas labores. Ahora está concentrado en manos de un capitalista que lo hace trabajar para él. Ya no para la familia, para él, para el trabajador, sino para el arrendatario. De aquí que tenga razón Marx. Desde sus inicios, el capital viene chorreando sangre y lodo por todos los poros. De idílico, el origen del capital no tiene nada. Fue una forma violenta y salvaje. El campesino, que antes cultivaba su tierra, se ven despojados de ella, despojados de sus medios de producción, y progresa, dice, la destrucción de la industria rural subsidiaria, el proceso de separación entre la manufactura y la agricultura. Obviamente que la gran industria, con sus máquinas, iba a ser el fundamento de la agricultura capitalista. En esencia, esto es como que repetitivo, ¿eh? Entonces, la acumulación originaria fue eso, un despojo salvaje, violento, súbito, que le hacen al campesino. Le quitan todo, lo dejan sin nada. Y luego se formulan una serie de leyes para terminar de arruinar al campesino. Así es como surge el capitalismo. ¿Verdad? Sigamos. Génesis del capitalista industrial. Aquí tenemos elementos importantes. En la Edad Media
se dieron dos formas diferentes de capital, que en la medida que se desarrolla el capital, se desarrollan también. Cuando hablamos de dos formas diferentes de capital, estamos hablando del capital usurario y el capital comercial. Compañeritos, ahí hay un error en esa palabra donde dice en la última línea del primer párrafo. Ahí dice usuario, debiera decir usurario, viene de la usura, capital usurario y el capital comercial. Entonces, estas formas que estaban iniciándose como parte del desarrollo del capital, repito, esa palabra no debe decir usuario, sino usurario, de usura. Dos formas de capital, capital usurario y capital comercial. El último párrafo, recuérdenlo. En Inglaterra, a finales del siglo XVII, se combinan sistemáticamente el sistema colonial con la deuda pública en el moderno sistema impositivo y el sistema proteccionista. ¿Recuerdan ese párrafo, compañeros? Y fíjense, la historia de la administración colonial holandesa, que era un modelo del capitalismo del siglo XVII. Que consistió en un cambio insuperable ¿de qué? De traiciones, sobornos, asesinatos, robo. Y nos dice Marx a nivel de comentario, el ladrón, el intérprete y el vendedor eran los principales agentes de este negocio. El ladrón, el intérprete y el vendedor. Vayamos a otro tema. Compañeros, con esto estamos terminando lo que es la acumulación originaria de capital y vamos a iniciar otro tema. Este es el tema mismo. Vean eso, las características fundamentales del individuo. Fíjense ustedes, es algo curioso en el curso de socioeconomía, antes no era así. Dimos el origen del capitalismo, el origen, que es la acumulación originaria. Pero ¿por qué no hablamos del capitalismo? Que es el modo de producción imperante, es el que está, que existe en el mundo. Yo hubiera preferido en lo personal hablar del capitalismo que hablar de lo que tenemos, de lo que sufrimos, padecemos, o somos víctimas o victimarios, pero no, de la acumulación originaria saltamos hasta el imperialismo, y resulta ser que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Repito, es decir, que el capitalismo se ha venido desarrollando a lo largo de entre sus poblaciones verde y salvaje,
ha llegado hasta la fase imperial. ¿Me explico? El capitalismo ha tenido una serie de momentos, una serie de fenómenos que materializan, que caracterizan a su dinámica. Desde el capitalismo mercantilista hasta la fase imperial. Entonces, digo yo, en las próximas reuniones que tengamos de profesores del curso, voy a dejar esa inquietud. ¿Por qué no damos el capitalismo? Sino que damos la fase muy superior. No sé. ¿Y por qué? Porque esto que vamos a hablar a partir de este momento, estamos hablando, como lo repito, de la fase superior y última del capitalismo, que es el imperialismo. Y nos vamos a centrar en lo que aporta el compañero Lenin. Aquí están. Las características fundamentales del imperialismo. La definición es de Lenin. Los 5 aspectos que vamos a ver los propone Lenin. Son los rasgos económicos básicos y fundamentales del imperialismo. El primero nos dice la concentración de la producción y del capital. Fíjense ustedes cómo se concentra en pocas manos la producción y el capital. Llega a tal punto, llega a un punto tan alto de desarrollo que incide para que surjan los monopolios. Monopolios que desempeñan un papel decisivo en la vida económica. Es decir, que la concentración de la producción y del capital ha generado a los monopolios. Punto 2. Se opera una fusión entre el capital industrial y como resultado de esa unión consecuente la oligarquía financiera. Aquí me detengo. ¿Cómo se unen, cómo se fusiona bancario con el capital industrial? Y a esa nueva mezcla, a esa unidad le llama capital financiero. Y esta situación permite que surja un grupo económico poderoso al que se le denomina oligarquía financiera. La oligarquía tiene un poder increíble, un espacio, y sobre todo tiene un poder político. A propósito, vienen las elecciones. La oligarquía financiera es que, valga el término, financia a los partidos políticos, les da dinero. Después les va a pasar la factura, ¿no? Después les va a cobrar no solo lo y mucho más de lo que le dieron. Esta oligarquía financiera es alcaldes, concejales, ministros, presidente, vicepresidente. Y decide quién sigue y quién no sigue, a quién ponen y a quién quitan, ¿verdad? Los dueños del país. Y estoy hablando de Guatemala, pero también podemos hablar de los dueños del mundo. Y estamos hablando de esos monstruos financieros
de esos pulpos financieros. Punto 3 dice, adquiere particular importancia la exportación de capitales en lugar de la exportación de mercancías. Es decir, que dentro del imperialismo, la dinámica, la tendencia no es exportar mercancías, sino exportar capitales. De esa cuenta, el punto 4, se forman grandes agrupaciones monopolistas internacionales, obviamente estamos hablando de capitales, porque esa es la tendencia a exportar capitales. Repito, punto 4, se forman agrupaciones monopolistas internacionales de capitales que se reparten el mundo, es decir, entre monopolios se reparten el mundo. A vos te toca aquella zona, a vos aquella otra, en fin, ¿cómo se reparten? En el punto 4. Pero el punto 5 es el final. Se pone fin. Reparto entre las potencias capitalistas más importantes. Aquí les visualizamos Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, la China, ¿verdad? Entre ellos se van a repartir el mundo. Y parece ser, con la última información que se tiene, parece que los que van a salir perdiendo van a ser los gringos. Ustedes saben, compañeritos, hablando de este tema, ¿ustedes saben quiénes integran los BRICS? Pregunto. ¿Qué dicen? No, Son siglas. BRICS, B. Brasil, Son países. China, Brasil, Exacto. China, India, Rusia. Ajá. Esos países conforman los BRICS. Brasil, ¿verdad? Rusia, por las siglas. Brasil, Rusia, India. BRICS, China y Sudáfrica. No, ¿qué saber? BRICS, sí, Sudáfrica. 5 países conforman los BRICS. Pero resulta que 2 países que han tenido conflictos fuertes, como han sido Irán y Arabia Saudita, me ubico, ¿eh? 2 países que han tenido grandes conflictos en la historia, Irán y Arabia Saudita, que los gringos dicen que han intervenido para arreglar las diferencias, pero al contrario, los han puesto a pelear. Y de repente hace poco surge la China como mediador, y la China logra limar asperezas entre Irán y Arabia Saudita. Es decir, que China logró lo que Estados Unidos no lo hizo en tanto tiempo. Ahora la pregunta es, ¿no será que estos 2 países, Irán y Arabia Saudita, se van a integrar a los BRICS? ¿Qué va a pasar con los gringos? La están viendo difícil. La ven muy difícil. En fin. Pero eso será que platiquemos otra fecha. Bien, compañeritos, voy a dejar la clase acá y nos vemos el próximo día. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado. Buenas noches, compañeros. Que estén Gracias, bien. licenciado. Licenciado, feliz noches. Feliz noche, que estén bien. Ahí estudian.
Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañera. Buenas noches, Lick. Feliz noche, compañeros. Estén bien, descansen y estudien. Gracias, Lick. Gracias, Feliz noche. compañeros. Que estén bien, compañeritos. Feliz noche, Lick. Feliz noche.